Bueno, tenemos la satisfacción de presentar al último disertante de hoy, un prestigioso profesional, el ingeniero Pedro Alberto De Lucchi. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Luján y especialista en producción avícola de la misma universidad. Inició su carrera profesional como pasante e investigador en la misma universidad. También participó como docente en nutrición animal en carreras de grado y posgrado de dicha universidad. Ha presentado y publicado varios trabajos de investigación en el ámbito privado y en el académico, en la universidad, en la Cámara de Especialistas en Nutrición Animal, en la Asociación Argentina de Producción Animal. Ha participado como disertante en congresos en la universidad y en la Cámara de Nutrición Animal y ha dado conferencias en varias instituciones como la Universidad de Luján, AMB, AGTA, GEA, desarrollando temas relacionados a la producción avícola y a la nutrición animal. El ingeniero es gerente de la División Avicultura de Laboratorios Cladán. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a todos los que han podido asistir a esta jornada. En mi disertación yo les voy a hablar sobre el complejo soja en la producción avícola y también sobre experiencias, caracterización de ese complejo soja y alternativas al uso y a la diversificación del complejo soja. Bueno, como para empezar, primero les quiero contar eh, cómo es la producción de soja en Argentina y qué posición ocupa a nivel mundial. La soja actualmente en la Argentina es la principal oleaginosa que se cultiva, tiene una participación superior al 90% y le sigue en importancia y en mucho menor medida una oleaginosa como el girasol. Es decir, que más del 90% de las oleaginosas que se cultivan en Argentina pertenecen a la soja. El complejo sojero en Argentina está organizado con un marcado perfil exportador. Debemos tener en cuenta que representa dentro de la cadena el 25% del total de exportaciones de Argentina, constituyendo la principal cadena exportadora del país y superando a la cadena de cereales y a la automotriz. Actualmente Argentina ocupa el puesto de tercer productor mundial de soja. En primer puesto está Brasil y en segundo puesto Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que aquí en Argentina tenemos una gran oportunidad para convertir el grano en carne, es decir, la proteína vegetal en proteína animal. Actualmente, y solamente hablando de avicultura de engorde, se consumen 1.700.000 toneladas de soja aproximadamente en la Argentina y que está destinada a la producción de alimentos balanceados para este rubro. Yo siempre digo, tenemos el cultivo al lado, tenemos la soja, así como el maíz y los cereales al lado de las fábricas de alimento prácticamente, y es por ello que cuando hablamos del ciclo de vida de la producción argentina, eh, podemos encontrar que la industria avícola argentina es una de las más sustentables del mundo. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un bajo índice de huella de carbono, un bajo índice de huella de agua, uno de los más eficientes, y básicamente es porque tenemos la proteína vegetal, así como también otros insumos y cereales para la nutrición animal, a la mano o al lado. Bien, yendo directamente a lo que es los productos y subproductos que se utilizan en la nutrición animal, específicamente en avicultura, relacionados con la industria de la soja, podemos decir que partiendo de lo que denominamos el poroto de soja integral o haba de soja integral, eh, el mismo puede ser consumido como tal o integral después de un proceso de desactivado, que puede ser por calor seco o vapor, puede ser sometido a extrusión, obteniendo el haba de soja o el poroto extrusado. Con un prensado posterior se obtiene el expeller de soja. Eh,
Aquí ya estamos hablando del expeller de soja, que es un subproducto de la industria de la extracción de aceite. Lo mismo pasa con el resto de los subproductos que se obtienen de la extracción del aceite de soja, como lo son la harina de soja, el pellet de soja, y también actualmente encontramos en el mercado otras variantes que luego les voy a contar como nuevas experiencias en lo que es la elaboración de alimentos balanceados para animales, como lo son las hojas micronizadas o la proteína concentrada de soja. Básicamente, si enumeramos o ordenamos estos productos y subproductos, encontramos que a medida que se va haciendo cada vez más eficiente o más, podemos decir, agresivo la extracción o el proceso de extracción de aceite, el extracto etéreo o grasa del material va descendiendo, partimos de un poroto integral que tiene 20% de grasas y terminamos en lo que son los concentrados proteicos de soja, las harinas de soja, que tienen 2% o menos por ciento de grasa, o de extracto etéreo o de aceite. A medida que vamos extrayendo la grasa, obviamente van aumentando los otros parámetros, especialmente la proteína, logrando así materiales provenientes de la soja que van del 32 a 34% de proteína en un poroto o en un grano integral, hasta un 50 o 60% de proteína para lo que son los concentrados de soja o de proteína. Asimismo, a su vez que va creciendo el contenido de proteína, obviamente que va a ir creciendo el aporte de aminoácidos. Aquí podemos ver, para los materiales que les presenté en la tabla anterior, cómo van creciendo los aportes de aminoácidos a medida que se concentra el porcentaje de proteína. Especialmente podemos ver aquí el aporte de lisina, que es uno de los aminoácidos más importantes que aporta el complejo soja, con valores que van entre 1,8 a 3% de lisina disponible para las aves. Bien, tipo de proceso para consumo de soja integral. Cuando vamos a consumir el poroto de soja de forma integral, es decir, sin extraerle el aceite, va a estar sometida a un proceso de desactivado, que puede ser seco o en húmedo, o puede ser sometida a un proceso de extrusión. El objetivo de estos procesos es mejorar la digestibilidad del material, especialmente reduciendo la cantidad de inhibidores de tripsina que, como todos sabemos, son termolábiles. Cuando hablamos de los distintos tipos de desactivado, hablamos de un desactivado húmedo que se efectúa a través del vapor durante un tiempo prolongado mayor a 40 minutos, a temperaturas de entre 105 y 110 grados centígrados. Cuando hablamos de desactivado en seco, lo hacemos a través de una circulación de aire en un lapso significativamente menor y a mayor temperatura. Y cuando hablamos de extrusión, es un lapso muy corto, apenas unos segundos a 120, 140 grados centígrados. De esta manera vamos a someter al material a una elevada temperatura que va a desactivar y va a inactivar todos los factores antinutricionales. El tipo de proceso no va a alterar de forma significativa los parámetros proximales. Aquí en este cuadro podemos ver que los niveles de proteína obviamente se mantienen, así como también los niveles de aceite, porque no hay ninguna extracción de aceite. Sí, lo que puede variar es el contenido de humedad final del material, siendo mayor el contenido de humedad para aquellos materiales que fueron sometidos a desactivado en húmedo. Sí, podemos encontrar diferencias en los contenidos de energía metabolizable relacionadas con este proceso. Aquí podemos ver una tabla obtenida de un trabajo del INTA de Argentina, donde podemos ver que la energía bruta para todos los materiales ronda las 5.000 kilocalorías,
pero cuando vemos el valor de energía metabolizable tenemos diferencias, especialmente diferencias positivas a favor del poroto extrusado, que tiene una relación de energía metabolizable sobre la energía bruta de alrededor de 75, siendo alrededor de 67 para el resto. Y esto básicamente es porque el proceso de extrusado favorece la exposición de los nutrientes y en consecuencia se puede tener un mayor contenido de energía. Es decir, el proceso de extrusión es un proceso donde se produce una evaporación rápida de agua por un gradiente de presiones y eso produce la expansión del producto, principalmente la expansión de las cadenas proteicas. Entonces, hace esto que haya una mayor superficie de exposición. Por otro lado, también se favorece en cierta medida la emulsificación y la exposición de las grasas a las enzimas digestivas. Es por ello que tiene un mayor contenido de energía. Entonces, cuando vamos a matrizar en el programa de formulación un poroto integral, debemos saber si este fue desactivado, qué tipo de desactivado o si fue sometido a un proceso de extrusión. Y aquí también nombro lo que es el proceso de prensado, ya que luego de un proceso de extrusión, el poroto puede ser sometido a un proceso de prensado, donde se le extrae el aceite y se obtiene lo que denominamos aquí en Argentina el expeller de soja. En otros países se lo conoce como torta de soja, eh, o como soja semi-integral extrusada también. Básicamente, lo que terminamos obteniendo es un material que tiene alrededor de 40% de proteína y alrededor de 10% de grasa, o entre 9 y 10% de grasa o de extracto etéreo. Este es un material o un subproducto que aquí en Argentina se utiliza muchísimo. Diría que la mayoría de las empresas hoy utilizan expeller de soja a través del contenido de proteína y de grasa que tiene este material. Se logra un buen balance entre aporte de proteína y de energía. Entonces se pueden resolver fórmulas utilizando maíz, expeller de soja solamente, aunque eso conlleva vamos a encontrar con determinadas, no dificultades, pero sí puntos a considerar que tienen que ver con la variabilidad, el punto del cual voy a hablar ahora. Acá podemos ver que si comparamos el coeficiente de variación de la proteína de un poroto integral con un expeller de soja, son similares, es decir, no tienen un coeficiente de variación muy alto en cuanto a contenido de proteína. Pero si nos ponemos a analizar el coeficiente de variación en los contenidos de grasa, sí encontramos para el expeller de soja un alto coeficiente de variación. Como ya sabemos, para todo material al cual se le extrae aceite, existe una correlación donde cuanto mayor sea la extracción de aceite, mayor va a ser el contenido de proteína, pero aquí podemos ver en esta gráfica que la nube de puntos tiene una gran variabilidad o una gran dispersión. ¿Esto qué significa? Que el extracto etéreo en el expeller de soja es muy variable y eso es porque hay muchas plantas de expeller. En la Argentina hay muchos proveedores y no todos trabajan de la misma manera desde el punto de vista de la extracción de aceite. Eso nos obliga a los que hacemos nutrición a generar diferentes matrices nutricionales y a segregar las distintas categorías de expeller de soja. En esta gráfica podemos ver para el coeficiente de variación de casi 20 que tiene ese expeller de soja, cómo es la curva. Es decir, nos encontramos con una gran cantidad de materiales que tiene menos de 8% o de 9% de extracto etéreo y una gran cantidad de materiales que tiene una cantidad mayor a ese porcentaje.
Bien, debemos tener en cuenta que el extracto etéreo del expeller de soja y también de cualquier otro material que tenga una cantidad significativa de grasa en su composición está relacionado directamente con el aporte de energía metabolizable. Entonces, aquí vemos que existe obviamente una correlación muy alta entre el contenido de grasa del expeller y la cantidad de energía metabolizable, y también podemos ver que esa variabilidad hace que haya variaciones de energía metabolizable entre materiales de 300 y hasta 400 kilocalorías. Aquí podemos ver en la parte inferior del slide cómo para distintas categorías de expeller en función de su contenido de grasa, puede haber variaciones de hasta 374 kilocalorías. Este es un trabajo también, esta es una tabla que yo extraje de un trabajo realizado por el INTA de aquí de Argentina. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta gran variabilidad al momento de formular. Tengamos en cuenta que el expeller de soja en las fórmulas tiene una participación muy alta, a veces cercana al 40%, y si tenemos diferenciales de 300 kilocalorías entre los distintos materiales, de 300 o hasta 400 kilocalorías, podemos estar teniendo una variabilidad en la energía metabolizable de la fórmula o del alimento final de más de 100 kilocalorías. Bien, aquí les presento estos gráficos que tienen que ver con un trabajo que se hizo junto con el equipo de Cladán, donde en una época o en un año donde hubo una gran cantidad de grano dañado, nos pusimos a ver qué ocurría con la acidez y los peróxidos de la grasa de ese expeller, y aquí podemos ver que cuanto mayor es el grado, perdón, de daño del poroto integral que se va a procesar, mayor es la probabilidad de que encontremos altos valores de acidez y peróxidos en la grasa del expeller. Esto también es válido para los otros materiales, es decir, el grano dañado hace que haya una mayor exposición de las grasas y que éstas empiecen a oxidar y lleguen oxidadas a la planta de alimentos. Bien, algo muy importante, aquí ya voy a entrar en casos prácticos de producción y del día a día, que tienen que ver con la variabilidad. ¿Por qué es tan importante hacer la segregación y tener distintas categorías de material de material de soja, especialmente de expeller, en el programa de formulación? Eso tiene que ver con la variabilidad, no solamente del material, sino también con las variabilidades que presentan varios factores del sistema. A modo de ejemplo, aquí podemos ver unos resultados correspondientes a casi 6.000 ciclos o 6.000 cierres de granjas de los últimos años aquí en Argentina, y podemos ver que la ganancia media diaria se comporta de una forma casi estacional, es decir, tenemos ganancias medias diarias que son más altas en las épocas de primavera y en las épocas de otoño e invierno, y tenemos bajas ganancias de peso en las épocas estivales de verano con mayor temperatura. Y eso básicamente tiene que ver con las condiciones ambientales y con el consumo de alimentos. Aquí podemos ver que cuando las ganancias medias diarias son altas, se corresponden con consumos de alimentos diarios promedio de 119 gramos por día, mientras que, por ejemplo, en verano esos consumos caen a 112 gramos por día. Es decir, estamos hablando de variaciones en el consumo para, para un mismo periodo o para un mismo año de crianzas de alrededor del 7%. Imagínense qué ocurre cuando sumamos esa variación que hay en el consumo a la variabilidad que puede haber, por ejemplo, en el contenido de energía metabolizable de una materia prima. En este caso, como lo es en el expeller de soja. Por ello, que tenemos que tener siempre bien claro qué tipo de
expeller, qué tipo de harina de soja estamos formulando para poder efectuar una correcta valoración nutricional en las matrices de los programas de formulación. Bien, y también quise poner este slide porque hoy estamos en la era del procesamiento de datos, como les mostraba recién. Hoy contamos con herramientas que nos ayudan a procesar los datos y a convertir los datos, como digo yo, en activos empresariales. De nada sirve que generemos datos de resultados, de laboratorio y demás si luego no nos ayudan a tomar decisiones. Pero hoy, además de contar con herramientas y de estar en la era de procesamiento de datos, también tenemos un gran avance que debemos aprovechar, que son las herramientas de inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, yo le volqué a un programa de inteligencia artificial, tablas con resultados, e inmediatamente uno ya puede empezar a ver cuáles son las correlaciones más cercanas que empieza a ver entre esos resultados. Aquí, por ejemplo, eh, el programa me dice que puede haber una correlación o que existe una correlación, por ejemplo, entre la solubilidad en el hidróxido de potasio de un expeller de soja y la cantidad de inhibidores de tripsina. Bien, hablando de inhibidores de tripsina, la soja, sabemos, tiene factores antinutricionales, a los que más nos importan o por ahí a los que más les hemos estado poniendo foco en los últimos años son los inhibidores de tripsina, que como les comentaba recién, son termolábiles, y luego tenemos otros que no son tan termolábiles, como los factores antigénicos u oligosacáridos, o todo ese famoso complejo de polisacáridos no amiláceos que terminan afectando en cierta manera, algunos de ellos a la flora intestinal, produciendo fermentaciones indeseadas y demás. Bueno, ya sabemos que se abre un mundo para estudiar allí, los que nos dedicamos a nutrición animal, así como también todo lo que son polisacáridos que tienen que ver con fibras y demás. Pero bueno, yendo a los factores antinutricionales de la soja, eh, sabemos que tenemos que reducirlos, sabemos que tenemos parámetros de calidad relacionados con el procesamiento para mejorar la digestibilidad de la soja. Entonces podemos medir directamente los inhibidores de tripsina. Hoy los laboratorios cuentan con herramientas para medir directamente inhibidores de tripsina expresados en UTI o en TIA por miligramo. Después tenemos métodos más tradicionales, como el delta de pH, también un parámetro de calidad importante y que tiene que ver con el sobreprocesamiento de la soja, es la solubilidad en hidróxido de potasio, y luego tenemos otros parámetros que se están informando hoy, como proteína dispersable en agua o la lisina reactiva. Así como el expeller de soja tiene una gran variabilidad en el extracto etéreo, que nos indica una gran variabilidad en el procesamiento, vamos a tener una gran variabilidad en la cantidad de inhibidores de tripsina. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, aquí yo les presento para 306 muestras de expeller de soja que se analizaron durante un determinado periodo, el promedio de inhibidores de tripsina expresado en UTI es de 14.2, pero fíjense la dispersión que hay. Debemos tener en cuenta, de acuerdo a los trabajos presentados por el INTA, que un alimento que tenga más de 2.5 a 3 UTI por miligramo final en el alimento ya va a empezar a afectar a los parámetros productivos del engorde. Si yo les digo que el expeller de soja tiene una participación de a veces de hasta el 40%, supongamos que tiene una participación del 30-35% en promedio, y el promedio de UTI es 14, ya podemos hacer cuentas y ver que un alimento va a tener más de 4 UTI, es decir, va a superar ampliamente las recomendaciones del INTA. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta esto
al momento de formular y por eso es tan importante, sobre todo para etapas iniciales, empezar a diversificar el complejo soja. Es decir, no quiere decir dejar de utilizar el expeller, significa diversificar el riesgo. Me refiero a diversificar el riesgo utilizándolo combinado con otras fuentes de proteína, no jugárnosla solamente a un solo producto, es decir, una fórmula monoproducto. Aquí podemos ver cómo se distribuye las muestras o el número de muestras de acuerdo al contenido de inhibidores de tripsina para una soja integral. Si bien el promedio es alto, es 12 o es relativamente alto, pero vemos que la mayoría de las muestras se sitúan hacia la izquierda de la gráfica. Es decir, encontramos una gran cantidad de muestras que tienen menos de 12 o menos de 11 UTI por miligramo. La harina de soja, que fue sometida a un proceso de extracción de aceite más agresivo, tiene una cantidad de inhibidores de tripsina relativamente mucho más baja que los materiales que mostré recién. Fíjense que para 463 muestras encontramos un promedio de menos de 3 UTI por miligramo. La mayoría de las muestras se sitúa en la parte izquierda de la gráfica. Bien, uno de los indicadores que utilizamos tanto en laboratorio como en planta de alimento para ver si la soja está bien desactivada es el delta de pH. El delta de pH se puede obtener directamente midiendo el pH con un pHímetro o utilizando algún indicador, como lo es el caso del clásico test de rojo fenol en la recepción de planta de alimento. Aquí les muestro, para muestras de expeller de soja, 57 muestras que se ingresaron a diferentes plantas y donde supuestamente estaban aprobadas por el test de rojo fenol. A esas muestras se les midió inhibidores de tripsina y podemos encontrar que gran cantidad, aproximadamente un 40%, tienen más de 11 o 12 de UTI por miligramo. Es decir, para el expeller de soja, por ahí este tipo de métodos no es tan válido como sí lo es para una harina de soja o para un poroto integral. Bueno, aquí estoy mostrando lo mismo, es un gráfico donde quiero indicar algo parecido, pero en otro gráfico. Aquí directamente lo que se hizo fue relacionar o medir directamente el delta de pH con el pHímetro, no la determinación por rojo fenol, y también encontramos que sobre 41 muestras, aproximadamente la mitad tiene un contenido de inhibidores de tripsina, que estaría por encima de lo aceptable, pero aquí podemos ver que el rango de pH está entre 0.02, es decir, un alto sobreprocesamiento, hasta 0.07, que uno consideraría como valores aceptables. ¿Qué conclusión saco de esto? Que si un expeller de soja tiene un bajo valor de delta de pH, no necesariamente significa que tenga un bajo valor de inhibidores de tripsina. Y probablemente si me encuentro con altos valores de delta de pH, ahí sí probablemente haya altos valores de inhibidores de tripsina. Otro parámetro de calidad relacionado con el procesamiento es la solubilidad en hidróxido de potasio. Es decir, debemos aplicar a altas temperaturas para disminuir la cantidad de inhibidores de tripsina que son termolábiles, pero tampoco podemos pasarnos de temperatura porque se puede producir una reacción de desnaturalización de las proteínas. ¿Cómo medimos si ocurre o no esa reacción en mayor o en menor medida? A través de la solubilidad en hidróxido de potasio. Por ello, las gráficas indican, por ejemplo, para una harina de soja Hypro, que cuanto mayor es la solubilidad en hidróxido de potasio, mayor va a ser la cantidad de lisina reactiva. Y lo mismo ocurre para el expeller de soja. Ahora, para el expeller de soja siempre tenemos esta nube de datos que es un poco más amplia y no es tan lineal como desearíamos. Bien,
Aquí otro ejemplo práctico y que tiene que ver con el procesamiento de datos. Estas son, arriba podemos ver valores de proteína de una harina de soja que venían ingresando a una planta, y aquí podemos ver la solubilidad en hidróxido de potasio. Aquí, donde está la flecha roja, indica un cambio de proveedor, donde tuvimos un salto en el contenido de proteína y en el promedio de proteína, donde todo indicaría que deberíamos hacer un ajuste de matrices que tiene que ver con mayor cantidad de aminoácidos digestibles. Pero al medir la solubilidad, vemos que la solubilidad cae abruptamente. Es decir, estaba ingresando a la planta un material que aparentemente era mejor, tenía un mayor contenido de proteína, de alrededor del 49%, pero tuvimos una caída abrupta en la solubilidad en hidróxido de potasio. Eso nos obliga, en cierto modo, a castigar, entre comillas, el aporte de aminoácidos al confeccionar la matriz en el programa de formulación. Bien, aquí otro gráfico donde podemos ver que la solubilidad y la relación entre lisina reactiva sobre la lisina total tienen una correlación positiva. Es decir, cuanto más solubilidad en hidróxido de potasio, significa que el proceso fue menos agresivo, es decir, va a haber mayor cantidad de lisina disponible para el animal. Pero no nos olvidemos que cuanto más ineficiente sea el proceso de extracción de aceite, corremos el riesgo de que haya mayor cantidad de inhibidores de tripsina. ¿Sí? Entonces debemos encontrar un equilibrio entre solubilidad en hidróxido de potasio y el delta de pH para nombrar un parámetro de calidad, ¿no? Bien. ¿Qué podemos hacer contra estos inhibidores de tripsina? Bueno, como les mencionaba recién y como les voy a mostrar más adelante, primero, diversificar el complejo soja, no solo para combatir o para contrarrestar el efecto de los inhibidores de tripsina que pudiese llegar a aportar un solo material, sino también para disminuir la variabilidad que existe en otros parámetros. También se pueden utilizar enzimas, hay algunas enzimas, específicamente algunas subtilicin proteasas de determinados laboratorios que actúan o que tienen un cierto porcentaje de inhibición sobre los inhibidores de tripsina, y también existen otras enzimas, caso de mananasas, que tienen acción sobre oligosacáridos indeseables. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es formulación, casos prácticos. Bueno, ojalá esto fuese tan sencillo como este dibujo, donde fuese todo tan lineal, pero bueno, sabemos que no lo es. Yendo a lo práctico, aquí podemos ver fórmulas de preiniciador o prestarter de pollo de engorde o de broilers. Podemos ver aquí a la izquierda cómo resolvemos o cómo resolveríamos aquí en Argentina una fórmula de estas características si contásemos con expeller de soja como única fuente de proteína. Es decir, el programa de formulación nos obliga a tomar una gran cantidad de expeller de soja superior al 40%. ¿Sí? Debo aclarar que las tres fórmulas que ven acá son isonutricionales, es decir, tienen niveles de aminoácidos. Todos tienen los mismos niveles de aminoácidos, son isonutricionales, desde el punto de vista de la proteína. Cuando hablamos de diversificar el complejo soja, lo primero que uno piensa y lo que uno tiene disponible es, por ejemplo, la harina de soja. Entonces, manteniendo los mismos aportes nutricionales, podemos efectuar una combinación de expeller con harina de soja. Allí el complejo soja no baja significativamente porque sigue por encima del 40%, pero ya bajamos casi a la mitad la cantidad de expeller de soja. Entonces, aquí ya tenemos distribuido el riesgo. Introducimos otro ingrediente más, esto a modo de experiencia personal. He tenido muy buenas experiencias utilizando el concentrado proteico de soja al 65%, combinándolo con expeller o con expeller y harina de soja, como lo podemos ver en esta fórmula. Ello
eso nos ayuda a diversificar aún más este complejo y a bajar significativamente la cantidad de complejo soja. Como les dije, si estudiamos los niveles de aminoácidos de estas tres fórmulas son exactamente los mismos. Pero ¿qué ocurre? Primero, diversificamos el riesgo. Segundo, podemos ver que vamos bajando el contenido de proteína bruta de la fórmula. Ya sabemos que lo que queremos no es aportar proteína bruta, necesitamos aportar un perfil de aminoácidos digestibles que se ajuste al concepto de proteína ideal. Cuanto más proteína bruta tengamos en el alimento y que no sea aprovechada por el animal, mayor cantidad de proteína va a ir a parar al tracto intestinal, a la parte posterior, y eso va a servir de sustrato para bacterias patógenas, que después ya sabemos todos los problemas que tenemos. Y también, como podemos ver aquí, si usamos una fórmula monoproducto desde el punto de vista de la proteína, como los speller de soja, también tenemos un alto contenido de grasa en la fórmula. Muchas veces nos ocurre que al resolver una fórmula con expeller de soja, termina siendo una fórmula que está excedida en grasa y está excedida en energía para lo que requiere un pollito en su fase de iniciación. Entonces, vamos a estar pasados de energía, va a haber mucha grasa sin digerir, eso va a parar a la cama y podemos o estamos obligados a utilizar herramientas como las lipasas o como emulsificantes. En cambio, si vamos diversificando el complejo soja, vemos que esa cantidad de grasa final en la dieta va disminuyendo. Bien, acá podemos ver, si utilizásemos solamente expeller de soja, el 76% de la lisina digestible, que es el aminoácido más importante que estamos aportando con la soja, está atada solamente al expeller de soja. Entonces, imaginen qué ocurre con esta torta de distribución de nutrientes cuando llega un expeller que tiene, por ejemplo, una alta cantidad de inhibidores de tripsina o una muy baja solubilidad en hidróxido de potasio. Aquí podemos ver la misma gráfica de distribución de lisina, pero ya utilizando una fórmula mucho más diversificada, donde el protagonismo lo pasa a tener la harina de soja, por ejemplo, que es un material mucho más estable. Bien, aquí vamos a ir a otro ejemplo bien práctico. Esto es de una empresa que no lograba obtener pesos de primera semana. Su peso no llegaba perdón, el pollito en la primera semana no llegaba a multiplicar 3 veces su peso. Eh, Ahí se estaba utilizando una fórmula donde se usaba solamente expeller de soja y era un expeller de soja que era muy bajo en proteína y era muy alto en grasa, con lo cual estábamos obligados a formularlo en un alto porcentaje de inclusión, niveles de hasta 47-48%, para llegar al nivel deseado de proteína y aminoácidos. Entonces, lo que hicimos fue diversificar el complejo soja, utilizando concentrado proteico de soja al 65% y utilizando harina de soja Kypro, e inmediatamente vimos que se revierten los resultados, logrando multiplicar hasta 4 veces el peso en primera semana en relación al peso del bebé. Ya yendo un poco a lo que son, le voy a llamar nuevas experiencias. Sabemos que todas las crisis siempre traen oportunidades y bueno, aquí en Argentina nos hemos encontrado, como seguramente en otras partes del mundo, con el tema de la sequía. Empezó a haber faltante de grano en una determinada época del año, sumado también a otros avatares económicos que hizo que tengamos que echar mano a la imaginación y, bueno, empezar a buscar fuera, por ahí, de las fuentes tradicionales. Uno de ellos es el concentrado de proteína de soja, otro la soja micronizada. Sabemos que estos materiales suelen utilizarse por ahí en lo que es alimentación de cerdos o en lo que es en alimentación o en la elaboración de sustitutos lácteos para rumiantes. Se utiliza también en nutrición humana. Por supuesto,
Pero bueno, también empezamos a desarrollar experiencias utilizando este tipo de fuentes de proteína de soja en producción avícola. Obviamente, ¿qué obtenemos con esto? Es justamente bajar la variabilidad y diversificar el complejo soja. Son materias primas muy nobles para incluirlas en dietas preiniciales y en nutrición de primeras fases. Tiene una baja concentración de inhibidores de tripsina y obviamente tienen un impacto económico porque son materiales que son mucho más costosos o onerosos que un expeller o un poroto o una harina de soja, pero obviamente debemos evaluar cómo impacta económicamente a lo largo de todo el programa de alimentación y cómo impacta en los resultados, ¿no? Como yo les mostraba recién, imagínense el impacto en el resultado de mejorar un 30% o un 40% el peso de primer semana utilizando o diversificando el complejo soja con alguno de estos ingredientes. Aquí hice un análisis económico de cuál es el impacto relativo sobre el programa de alimentación de un pollo parrillero para lo que es la inclusión de soja micronizada. Aquí vemos, por ejemplo, si ponemos 5, 10 o 15%, el costo del alimento preiniciador va a aumentar entre 2,8 y 8%. Pero recordemos que el alimento preiniciador es un pequeño porcentaje de todo el programa de alimentación. Entonces, el impacto va a ser de entre 0,2 y 0,5% en el programa completo. Creo que este tipo de estrategias y de decisiones se pagan con creces a través de la mejora de los resultados productivos, tanto de la ganancia de peso como de la conversión alimenticia. Bien, continuando con lo relativo a nuevas experiencias, también contamos aquí en Argentina con lo que es material proveniente del girasol, como les contaba, es la segunda oleaginosa más cultivada aquí en Argentina, así que tenemos materiales como por ejemplo el expeller de girasol, que no es más que el subproducto de la extracción de aceite de la semilla de girasol. Eh, es un material que tiene 24% de proteína, tiene un muy buen aporte de energía porque tiene un buen aporte de grasa. Aquí podemos ver que tiene 13,4 de extracto etéreo y tiene un perfil de aminoácidos con un contenido relativamente bueno de azufrados, por ejemplo. Y también tiene un buen aporte de fósforo tiene un buen aporte de fósforo porque tiene una gran cantidad de fósforo fítico. Es un alimento bastante fibroso. Y también tenemos los DDGS, que son los residuos de las destilerías de etanol. Aquí en Argentina se hacen con maíz, así que tenemos DDGS de maíz, que tienen en promedio un 27-28% de proteína y que también nos sirven para reemplazar parte de la proteína de la ración y que pueden ir combinadas con el complejo soja, ayudando a diversificarlo en cierta medida y a bajar la inclusión, ¿sí? Aquí a la derecha quise poner este material. Este es un material con el cual estamos empezando a tener nuevas experiencias, que se denomina fósforo vegetal. Es un material que proviene de la industria también de los alcoholes. Es un material a base de maíz que tiene un 19% de proteína bruta, tiene un buen contenido de grasa, pero especialmente tiene un alto contenido de fósforo, casi el doble de fósforo que el que tiene una harina de carne. Y una materia prima que se está empezando a utilizar de a poco y con buenos resultados. Bien, terminando con la charla, no quería dejar de mencionar algunas tendencias, especialmente algunas que vienen de Europa. Cada vez hay más trabajos que hablan sobre la inclusión de proteína proveniente de insectos en la nutrición animal. Así que lo que hice acá fue basado en algunos trabajos, hacer una
recopilación de un perfil nutricional de las larvas de lo que se denomina la mosca soldado negro y su composición al lado de una harina de soja, es decir, encontramos un material que tiene un buen contenido de proteína, un buen contenido de grasa. Deberíamos ver cómo está la variabilidad de esto y un perfil de aminoácidos que resulta interesante. No tengo ninguna experiencia, ni conozco aún en la Argentina alguna experiencia con este tipo de materiales, pero no quería dejar de mencionarlo. Puede ser un camino en el cual podamos empezar a transitar. Bien, terminando y como consideraciones finales, bueno, obviamente no todos los parámetros de calidad se comportan de igual manera en todos los materiales del complejo SOP. Es decir, tenemos que saber e identificar bien el proceso, ¿no? Entonces, una de las claves constituye en comprender el proceso de obtención del producto, es decir, de dónde viene ese subproducto, ¿sí? Y el valor agregado y la complejidad agregada a los procesos va a impactar directamente sobre la performance productiva de la producción avícola o de cualquier otra producción donde se utilice esto. En base a esto, debemos considerar las variables de calidad y relacionarlas con el resto del sistema, es decir, mirar todo de forma holística, mirar un todo. Oye, esto es mucho más fácil porque, como les mencionaba recién, estamos en la era de la información y en la era de las herramientas del Big Data y de la inteligencia artificial y tenemos que aprovecharlas. Debemos considerar futuros escenarios con alternativas de otros orígenes para diversificar el aporte de proteínas, tales como estas nuevas experiencias que yo les mostraba recién, soja micronizada, concentrado de proteína de soja, DDGS, espeler de girasol, etcétera, etcétera. Y también debemos evaluar alternativas y estrategias pensando no solamente en los requerimientos nutricionales del ave, sino también en las condiciones ambientales y de salud intestinal. Bueno, sencillamente muchas gracias. Quiero agradecer a Cladan por el auspicio de esta charla. Quiero agradecer a todo el equipo técnico de Cladan que aportó los datos, a las empresas que aportaron los datos, al INTA, del cual también presenté algunos cuadros y demás. Y bueno, especialmente a ustedes por la participación, a Isidro y a Débora. Muchísimas gracias. Los espero en la ronda de preguntas.